Estamos en comunicación ahora, aquí en vivo, con Ramón Ruiz. Algunos antecedentes que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Durante este 2016 se cumplirán 20 años de la creación del sistema previsional mixto, por el que surgieron las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, las conocidas AFAP. Son empresas que administran los aportes jubilatorios del trabajador por el tramo de ahorro individual. Los resultados sociales de las AFAP están muy lejos de conformar a sectores de representantes de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social, según señalan, por ejemplo, colaboradores de Ramón Ruiz, a quien tenemos aquí en estudios. Ramón, hace 15 años que integra el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto. Igualmente para nosotros. 15 años, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, la verdad que sí. Hay un equipo que trabaja desde hace bastante en representación de los trabajadores. ¿Cuántas personas lo integran? Bueno, trabaja desde 1992. El 7 de octubre de 1992, por primera vez, a pesar de que la Constitución del año 1967 decía que el directorio tenía que estar integrado por los sectores sociales, recién en el año 92 se cumple con la Constitución. Hoy que tanto se habla de inconstitucionalidades, creo que es un hecho emblemático, digamos, y fue un hito de la seguridad social el hecho de integrar en aquel momento a Colotuso, claro, a la PRA y al compañero Ernesto Murro, que hoy es ministro de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a hablar de esa condición de Murro como ministro de Trabajo actualmente. Ahora, ustedes además tienen, Ramón, un equipo que trabaja periódicamente, sí, y que lo integran ¿cuántas personas? Todos los lunes se reúne el equipo de representación de los trabajadores, la integran dirigentes sindicales. Tenemos ahí compañeros que en ese equipo que son trabajadores del BPS, otros compañeros son por ejemplo, de FUESI, de la construcción, del UNRWA, de la salud, y también tenemos algunos especialistas. Por ejemplo, el compañero Gabriel Salsamendi, doctor Gabriel Salsamendi, es el asesor jurídico del equipo, es funcionario también del Banco de Previsión Social además, y el compañero Hugo Valls, economista, Hugo Valls, integrante incluso del Instituto Cuesta Duarte, forma parte del equipo y son los dos asesoramientos que tenemos, porque hay que combinar la experiencia, el contacto permanente con la realidad, con el aspecto técnico, ¿no? Para que las propuestas, desde el punto de vista técnico, sean, y nosotros tratamos de que no tener ningún tipo de debilidad desde ese punto de vista. Queremos que las propuestas nuestras tienen que tener un alto contenido político y a partir del conocimiento de la realidad, pero también una rigurosidad técnica que nos permita hablar con propiedad de los temas, ¿no? Ruiz, y cuando las propuestas meditadas, fundadas, fundamentadas, llegan al directorio, ¿qué tratamiento reciben? Bueno, el directorio hay algunas propuestas que nosotros impulsamos que no son facultades del directorio, ¿no? Porque en seguridad social, las normas de seguridad social tienen que tener iniciativa privativa del Poder Ejecutivo cuando son cambios que modifican realmente la estructura del sistema o algún parámetro del sistema, ¿no? Entonces, pero existen algunas propuestas puntuales que sí son facultades del directorio y creo que cuando están bien fundamentadas, tenemos una buena receptividad. Nosotros tratamos de hacerlo siempre. Por supuesto que no quiere decir que todas las propuestas que impulsamos tengan aprobación del directorio, porque es un directorio con una composición muy particular también. Primero, en este periodo no hay presencia de la oposición, a diferencia del periodo anterior. En el periodo anterior había un director que era de la oposición del Partido Nacional. En este periodo no. ¿Le parece bueno o malo eso? Yo tengo ciertas limitaciones para hacer algunas declaraciones, que rocen con valoraciones políticas partidarias, pero la fundamentación que dio el Poder Ejecutivo en ese momento fue de que si hay representantes de la sociedad en los directorios, en aquellos espacios de gestión donde hay representación de los sectores sociales, no era necesario el control de la oposición. Puede ser compartible o no, pero ese fue el fundamento. Por eso, por ejemplo, en UTE, en Antel, hay presencia de la oposición en el directorio, pero ahí no hay participación social, ¿no? Claro. Se ha mencionado que el funcionamiento del directorio del BPS es un modelo a seguir, porque
Allí están los representantes de los trabajadores y también de los empresarios y del Poder Ejecutivo. ¿Advierte que tiene el mismo peso la voz del trabajador que del empresario y la del gobernante de turno? Yo creo que como el directorio del EPS, estoy de acuerdo contigo de que es una experiencia exitosa. A veces los uruguayos no valoramos algunas de las cosas que tenemos, ¿no? Porque a nivel internacional la integración de ese directorio donde participan jubilados, trabajadores y empresarios, que ya no es un ámbito tripartito, sino cuatripartito, claro, pues se agregan los jubilados y pensionistas también, es una experiencia inédita a nivel internacional y que ha sido muy valorada por las distintas instituciones del mundo sindical, pero también a nivel tripartito como la OIT. Y todos integrados, ninguno desplazado o subestimado. En el BPS no hay doble voto. En el BPS, el presidente del BPS tiene las mismas facultades y las mismas atribuciones que tiene el representante de los trabajadores, el de los jubilados y el de los empresarios. Por supuesto que hay una mayoría, que es la mayoría del Poder Ejecutivo, pero todas las semanas cuando se reúne el directorio, yo hace un año que vengo teniendo la titularidad porque el compañero Ariel Ferrari en octubre del año pasado renunció para que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer una experiencia en el directorio y prepararnos para lo que va a ser los próximos 5 años. Y nosotros notamos de que todas las semanas cuando se reúne el directorio, para nosotros es una experiencia de diálogo social, porque en ese directorio no todos participan con la misma voz, con la misma opinión, pero producto de la discusión, producto de los aportes que se realizan, en la mayoría de los casos llegamos a resoluciones que son no pensando en lo que piensan los trabajadores, los jubilados, ni el gobierno, sino pensando en lo que es mejor para los beneficiarios del EPS. Más allá de que cada uno va a defender a su sector, naturalmente. Ahora, se ha mencionado siempre que una de las fortalezas que tiene Uruguay es la de sus instituciones y el funcionamiento de ellas. Advierten que en ese ámbito se da un diálogo productivo, provechoso, porque muchas veces se considera que puede existir un clima de tensión. ¿Cuál es el clima que se vive cada día de directorio? Yo me siento muy cómodo y en un ambiente distendido, aún incluso en algunas discusiones donde pueda haber, discrepancia o algún tipo de tensión, como decías tú recién. La verdad que, cuando estamos en esa discusión, nosotros hay algunos aspectos que no tenemos la misma posición que los empresarios ni que los trabajadores, pero una fortaleza que también se destaca, y además hay resultados de eso, es que ninguno de los sectores sociales tiene posiciones corporativas en ese directorio, sino que hemos tratado de pensar en el bien general y no en el bien particular, en el interés particular de cada uno. Y los temas se tratan todos allí, o sea, no hay ningún tema vetado a alguno de los sectores allí representados. A veces los jerarcas, las gerencias, tienen algunas facultades que son delegadas por el directorio, porque hay algunos aspectos que ya hay una posición del directorio y lo que hay que hacer es llevar adelante esa resolución, salvo que otro directorio resuelva cambiarla o que haya un cambio normativo que implique algún tipo de modificación en el procedimiento, pero hay algunas, acciones del Banco de Previsión Social que son llevadas adelante por los funcionarios del BPS, porque eso ya está instituido, ¿no? Ahora, el directorio trata temas diversos, trata temas que tienen que ver con la gestión del banco, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de empresas que están, por ejemplo, en una situación irregular de pago y que hay que tomar alguna medida. Trata aspectos que tienen que ver con la gestión humana, del banco, o sea, lo que tiene que ver con el relacionamiento entre el personal y el directorio del BPS. Aspectos que tienen que ver con otorgar o negar el derecho a algunos beneficiarios cuando estos hacen recursos, porque el directorio es el que trata los recursos que presentan los beneficiarios. Y bueno, entonces ahí tenemos aspectos que tienen que ver con la administración, aspectos que tienen que ver con las empresas, aspectos que tienen que ver con los activos y los jubilados, ¿no? Claro, y todos asuntos de alta sensibilidad, porque remiten o refieren a la vida misma de los compatriotas. Pero además hay un método de trabajo que es muy importante destacar. Por ejemplo, mañana viernes yo voy a recibir en soporte electrónico, porque nosotros hemos eliminado el papel
tenemos todos los asuntos en soporte electrónico. Voy a recibir el orden del día con los asuntos que vamos a tratar el miércoles la semana que viene. Y durante el viernes, el fin de semana a veces, el lunes y el martes nosotros estudiamos el directorio. Y el miércoles vamos con posición al directorio de los temas que vamos a tratar. El asunto que genera mayores diferencias, discrepancias o tensiones, para volver al concepto, ¿es el vinculado a la SAFAP? Nosotros, el presidente del Banco de Previsión Social se ha pronunciado y tiene una posición crítica hacia el sistema. Acá lo que sí queremos, un poco lo que decíamos recién, pero el directorio del BPS no tiene facultades para poder cambiarlo, el sistema mixto, ¿no? Y no tiene facultades tampoco para poder avanzar hacia un sistema como el que queremos los trabajadores sin AFAP. Por eso nosotros evitamos una discusión o una confrontación en el directorio porque no nos conduce a nada. Más allá de que en algunas reuniones tenemos algunos intercambios y esos intercambios no terminan con una resolución, pero terminan con opiniones que son para nosotros muy importantes. Por ejemplo, en algunas oportunidades hemos discutido el alto porcentaje que cobran las AFAP de comisión. En alguna oportunidad, cuando se discutió la ley 19.162 en el Parlamento, estuvimos discutiendo la implementación de cómo era el asesoramiento en el Banco de Previsión Social para las personas que querían revocar la opción o desafiliarse de la SAFAP. Discutimos ahí, por ejemplo, cómo es la campaña de información para que el sistema tenga más transparencia, haya más información sobre el sistema. ¿Y de esas discusiones qué conclusiones se han sacado? Y digo, por lo menos en grandes trazos. Y tenemos coincidencia en cuanto a la necesidad de algunos cambios, pero tenemos en el directorio limitaciones para poder llevarlos adelante. A pesar de que esos directores responden al Poder Ejecutivo, también tenemos que decir que dentro del Poder Ejecutivo no hay una posición monolítica sobre cuál tiene que ser el futuro de la seguridad social. ¿Y en qué coinciden respecto a cambios? Y bueno, digo, el presidente del BPS ha dicho de que el sistema de la SAFAP es un sistema, digamos, que produce muchas incertidumbres. Estamos hablando de un derecho humano fundamental. La seguridad social es un derecho humano fundamental. Cuando en ese derecho humano fundamental se introduce el lucro y se introduce un aspecto que tiene que ver con no darle certeza a los beneficiarios, hasta el presidente del Banco de Previsión Social plantea que hay necesidad de hacer algunos cambios en el sistema, ¿no? Estamos hablando con el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. Tiene 51 años, nació en Paysandú, funcionario de la mutualista Comepa de ese departamento desde los 15 años y tiene el cargo en reserva. Es militante además de la Federación Uruguaya de la Salud desde el año 1982 y desde octubre representa a los trabajadores en el BPS. 51 años, me imagino que ya habrá hecho la consulta telefónica para agendar la cita. Nosotros no estamos comprendidos dentro de la ley porque no hicimos opción por el artículo 8. Ajá. Y no estamos dentro del grupo de cincuentañeros que está complicado. que puede, no, voy a estar complicado, pero digamos, los que están más complicados son los que están próximos a la jubilación. Que el año que viene, este año, en abril, cumplen 60 años, y en abril del 96 tenían 40 años, ¿no? O menos de 40 años, y fueron obligados a estar afiliados a una FAP. En el caso nosotros lo que estamos planteando, a ver, el tema de los cincuentones, que hoy es un tema, digamos, que está en la agenda social y todavía no instalado como nos gustaría en la agenda política, porque debería haber ya algunas señales del Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la responsabilidad de impulsar algún cambio. ¿Qué señales esperan del Poder Ejecutivo? Y por lo menos que se convoque a un diálogo para tratar el tema, porque digo, no solamente tenemos que hablar de los cincuentones, sino que tenemos que hablar del sistema, porque cuando los cuarentones de hoy tengan 50 años también van a tener este problema. Y una solución para los cincuentones, que tendríamos que haberla tomado antes, pero ahora no hay más remedio que tomarla, va a significar en esta etapa un parche. Y nosotros no estamos de acuerdo con que haya un parche ahora, un parche dentro de 4 o 5 años y otro parche dentro de 10, 15 años. Nosotros queremos que se discuta una solución más de fondo y en realidad la solución más radical sería la eliminación de las AFAP. Somos conscientes que en el corto plazo eso no es posible, por lo tanto, sí o sí, la solución para estos trabajadores que son notoriamente perjudicados, porque están muy próximos a la jubilación, es que le permitan desafiliarse de la AFAP y volver al Banco de Previsión Social, porque el sistema solidario, estatal,
el sistema de reparto, le va a pagar un 30, un 35% más a esos trabajadores que lo que cobrarían hoy por el sistema mixto. En función de qué hace ese cálculo, porque vamos a poner algunos antecedentes, efectivamente recién ahora está ocupando un espacio un poco más importante en la agenda, pero allí hay una situación inquietante para personas mayores de 50 años que no se jubilaron y que aportan en el sistema mixto. Por ejemplo, ya varios actores reconocen que los cincuentones perderían dinero al retirarse por el sistema mixto. Desde las AFAPs, sin embargo, se sostiene que eso no ocurrirá con las personas que aporten por más años, quienes obtendrán, dicen las AFAP, buenos retiros. ¿En función de qué hace ese cálculo usted? No es un cálculo mío. Los compañeros de la Federación ANCAP, que tienen 59 años, hicieron las proyecciones, digamos, tienen la información que le brinda el Banco de Previsión Social, porque empiezan a hacer su cálculo jubilatorio y tienen, digamos, cuál va a ser el resultado. O sea, al estar muy próximo a la jubilación, ya las cartas están vistas. Uh-huh. Y ya tengo, digamos, no un cálculo, ya tengo prácticamente la realidad de lo que va a pasar. Tenemos trabajadores de la cooperativa magisterial que también están en la misma situación, trabajadores del Banco de Previsión Social que están a punto de jubilarse, que también ven el perjuicio que tienen las AFAP. Tenemos trabajadores de la DGI, enfrente ahí en la fachada de la DGI hay un cartel que dice diálogo social no a las AFAP y denuncia la situación de los cincuentones. O sea, no es algo que lo dicen los trabajadores o la representación de los trabajadores, sino que hay varios trabajadores que están en esta situación que ya tienen la triste noticia de que las AFAP no cumplieron con la promesa que hicieron en el 96. ¿Qué promesa? Y que iban a cobrar 2 jubilaciones, que iban a cobrar más que en actividad, que como el Estado era digamos, una bolsa o un agujero negro que entraba el dinero y no sabíamos a dónde iba a ir y que después íbamos a tener jubilaciones muy bajas y que el sector privado iba a administrar mejor y que iba a arrojar mejores resultados. Sin embargo, eso no se cumplió. ¿Hoy son críticos ustedes del sistema de AFAP? Siempre fuimos críticos. Sí, pero hoy en particular advierten que se agravó esa situación porque lo que se nota es también un sistema consolidado. Yo creo que lamentablemente se confirmó lo que denunciamos desde el principio. Nosotros intentamos derogar esta ley, no la pudimos, porque en aquel momento había mucho menos información que ahora, porque en aquel momento nosotros decíamos que los futuros jubilados iban a tener una rebaja en el monto, en sus ingresos, pero era un anuncio que hacíamos de algo que iba a pasar dentro de 20 años. Hoy ya, lamentablemente, se ven cuáles son los daños que origina la implementación de la ley, porque hoy la primera generación de trabajadores que están dentro del sistema mixto se va a jubilar en abril, se va a empezar a jubilar en abril. Claro, ¿a usted le consta de cualquier modo lo que significaría la desaparición del sistema de AFAP? Sería como un sismo en medio de la actividad económica nacional. Entienden que no debe existir el sistema, definitivamente se deben retirar las empresas AFAP de Uruguay del sistema actual. Si me permitís, antes de responderte la pregunta, quiero decir que no solamente el equipo y los trabajadores constatan este daño, sino que el propio candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, en la campaña electoral dijo que este sistema perjudicaba aproximadamente a un 30% de los trabajadores. Estamos hablando alrededor de 500.000 de trabajadores. Ya solo eso daría para instalar un diálogo y ver qué hacemos con el futuro de la seguridad social. Una cosa es revisar el sistema, otra cosa que desaparezcan las empresas, a eso me refiero. Nosotros sobre eso te digo que no se provocaría, independientemente que somos partidarios de la gradualidad, o sea, un cambio en seguridad social se tiene que hacer a partir de la participación social, a partir del diálogo, pero no creemos que ese cambio se haga de un día para el otro en un solo acto, sino que tiene que haber todo un proceso en el cual con un hilo conductor de hacia dónde va la seguridad social. Por eso nos encanta la invitación que ha hecho el presidente de la República de imaginarnos el Uruguay de los próximos años, ¿no? El Uruguay del 2030, el Uruguay del 2040, porque justamente en un esquema de mediano y largo plazo nosotros podemos ir introduciendo cambios en la seguridad social que apunten a construir un sistema más sano, un sistema solidario, un sistema que realmente esté basado en la solidaridad y que llegue a todos los trabajadores. ¿Con o sin AFAP? El tema de con o sin AFAP puede existir. En la propuesta nuestra hay un sistema complementario de capitalización colectiva, sin lucro, que puede de alguna forma ocupar el espacio que hoy ocupan las AFAP. Pero ese sistema es sin lucro
y dándole certeza de cuánto va a recibir el trabajador. Es la propuesta que tenemos los trabajadores. Por supuesto que si nosotros decimos que tenemos que ir a un diálogo, tenemos que escuchar otras propuestas. ¿Ustedes cuestionan el lucro de las AFAP hoy por hoy? Sí, se van 100 millones de dólares por concepto de comisión para las AFAP por año. Son 8 millones de dólares por mes. La transferencia que le hacemos todos los días a las AFAP por concepto de aporte son 2 millones y medio de dólares. Aproximadamente 78 millones de dólares por año. Nosotros decimos que esos eran dinero del BPS, dinero de la Seguridad Social. ¿Cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero? El BPS, además de pagar las pensiones, las jubilaciones, paga las asignaciones familiares, los seguros de paro, los seguros de enfermedad, paga una cantidad de prestaciones que tienen que ver con la discapacidad. La AFAP, con el 50% del aporte aproximadamente del trabajador, solamente luego de todo el proceso de acumulación, cuando el trabajador tiene causal, lo único que pagan son las jubilaciones. Sin embargo, durante toda la vida laboral, el trabajador, cada vez que se queda sin trabajo, golpea las puertas del BPS para pedir seguro de paro, golpea las puertas del BPS cuando se enferma, golpea las puertas del BPS cuando se discapacita. Pero, sin embargo, y el sistema solidario da respuesta a eso. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si nosotros potenciáramos ese sistema? Es más, cuando hay una crisis económica y las AFAP pierden rentabilidad, mejor dicho, las AFAP no. Cuando el fondo de los trabajadores, que es de los trabajadores, pierde rentabilidad, pierden los trabajadores, las AFAP no pierden. Sin embargo, en el sistema solidario, la solidaridad hace que esas crisis se vayan, sobrellevando mejor. ¿Cuál es el promedio de pasividades que actualmente sirven las AFAP? Bueno, menos de 5.500 pesos de promedio, las prestaciones que pagan hoy, y hay aproximadamente 15.000 jubilaciones por el régimen. Todavía el régimen no tiene trabajadores que hayan estado de pleno aportando 20 años, porque los 20 años se cumplen ahora el 1 de abril. Pero tenemos 15.000 prestaciones que se han dado porque hay trabajadores que aportaban a las AFAP y que se discapacitaron antes de cumplir los 60 años, por lo tanto se jubilaron antes, y ahí las AFAP tienen un seguro para cuando un trabajador tiene algún problema de discapacidad, que es un seguro que se lo cobran, por supuesto, al trabajador durante la vida laboral, y que si llega el momento de necesitarlo, lo utilizan. Y por otro lado tenemos también servicios bonificados, que son trabajadores que por la actividad que desempeñan de mucho riesgo hay que retirarlo antes del trabajo, o sea, se jubilan antes de los 60 años, por lo tanto tenemos algunos trabajadores bonificados que también ya están jubilados, alrededor de 15.000 jubilaciones, y el monto de esas jubilaciones de promedio es menos de 5.500 pesos. Cuando un trabajador va a averiguar cuánto va a cobrar, seguramente el BPS le va a pagar el doble de lo que le va a pagar la AFAP, estos cincuentones, o sea que 2/3 del ingreso que va a tener el futuro jubilado lo va a pagar el sistema solidario y 1/3 lo va a pagar el sistema AFAP. Algunas consultas de los oyentes. ¿Y a los que nos jubilaron por enfermedad? Pregunta un oyente, tengo 54 años. Más o menos se refirió a ese asunto hace un minuto. Sí, en el caso del BPS, esa persona le van a calcular el promedio de lo que aportó y le van a aplicar una tasa de reemplazo de un 65%. En el caso de las personas que se jubilan por una imposibilidad física, la tasa de reemplazo es mayor que la que se jubilan por una jubilación común. La tasa de reemplazo ha sido motivo de polémica también. Sí, porque también desde nuestro punto de vista es una tasa de reemplazo muy baja. Imagínate que, por ejemplo, una persona que tiene 60 años de edad y 30 años de trabajo se jubila con un 45% de tasa de reemplazo. Entonces, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es el monto jubilatorio que me van a pagar. Claro. Me van a hacer el promedio, ese promedio, vamos a suponer que a un trabajador el promedio le da que son 15.000 pesos, ¿no? Bueno, en ese caso se aplica una tasa de reemplazo del 45%. Por lo tanto, ese trabajador va a ganar menos de 7.000 pesos, de acuerdo al monto, que arroja el cálculo, ¿no? Como el BPS paga de jubilación mínima 8.867 pesos, le vamos a pagar la jubilación mínima a ese trabajador, ¿no? No le vamos a pagar el 45% de lo que le dio el cálculo. No va a ganar menos de 8.867 pesos. Es insuficiente, ¿no? Pero la tasa de reemplazo le va a pagar el 45% del promedio que le dio de su aporte a la seguridad social, ¿no? Claro.
Acá de cualquier modo siempre está presente aquello de los necesarios equilibrios. Cualquier movimiento en un sistema tan importante puede generar algunas circunstancias indeseadas para la economía en general. Le pregunto, por ejemplo, ¿qué sucede con los fondos de las AFAP, que en un 85% están destinados a la compra de papeles del Estado? ¿Qué sucedería con eso ante la circunstancia de que se revisara, imaginemos en el diálogo social, la posibilidad de someter a revisión el sistema o directamente, yendo por la máxima, a que desaparezca el sistema de ahorro previsional privado? Bueno, ahí tenemos una contradicción en el sistema, ¿no? Resulta que quisimos privatizar parte de los fondos, no privatizamos el BPS, privatizamos el dinero del BPS, ¿no? Porque no privatizamos las pérdidas del BPS. Lo que hicimos fue privatizar una parte del ingreso del BPS. Entonces resulta que el Estado le pasó a los privados una parte importante. Yo te decía, la transferencia es de 78 millones de dólares mensuales que le enviamos a la SAFAP, 2,5 millones por día por concepto de aportes de los trabajadores. Se llevan un 10% de eso por mes aproximadamente, ¿no? Ese dinero era del Estado, ahora está en la SAFAP. La SAFAP, como tienen ese dinero, que son aproximadamente 10.000 millones de dólares, y el Estado necesita dinero, el Estado le da papeles, o sea, se endeuda, como tú decías, en un 85% el fondo de los trabajadores está en papel del Estado. Por lo tanto, el ahorro de los trabajadores lo debe el Estado, ¿no? Le dio papeles para conseguir dinero que antes era el Estado y que se lo pido prestado a los privados. Entonces, esa contradicción, nosotros decimos, ¿para qué armamos toda esta arquitectura? Creamos la SAFAP, creamos todas esas empresas, si en realidad el dinero que nosotros teníamos ahora se lo tenemos que pedir a la SAFAP y tenemos que pagarle intereses por ese dinero. Ahora, Ruiz, ¿en otros países funciona el sistema? En Argentina tuvieron que estatizar. En Chile Sí. En Chile tenemos, la presidenta Bachelet está impulsando reformas para que el Estado vuelva a participar en la seguridad social. Porque en Chile hubo un sistema... Reformas o ajustes, ¿no? Se ha planteado en términos de revisión. Sí, en plena dictadura Pinochet implantó en ese momento el ahorro individual, pero fue una reforma sustitutiva. O sea, el privado desplazó al sector público y el sector privado se encarga de las jubilaciones en Chile, ¿no? Y el Estado desapareció de la seguridad social. En Uruguay fue diferente porque en Uruguay el BPS sigue, digamos, participando hasta determinado monto de dinero, que son unos 40.000 pesos aproximadamente, y los privados tienen una participación, digamos, una parte de la participación. Por eso se llama sistema mixto. Uh-huh. Está el Estado y está el privado, el sector privado también. Pero en Chile estas reformas, que no son reformas estructurales todavía, sino que son, digamos, algunas medidas que el Estado está tomando, es porque justamente las jubilaciones que paga el sistema FAP chileno es tan insuficiente que el Estado tiene que participar garantizando una jubilación mínima. Claro. Bueno, las AFAP ocupan gente, son generadoras de empleo y también de inversiones, porque en realidad recaudan, pero a su vez lo vuelcan en inversiones muchas veces públicas. Las AFAP, digamos, no tienen demasiada mano de obra. Tuvieron mucha mano de obra al principio cuando tenían una cantidad enorme de promotores, pero hoy creo que la AFAP más importante no llega a 100 trabajadores, o no recuerdo ahora bien el número, pero me animo a decirte que entre todas las AFAP tienen poco más de 100 trabajadores contratados. Uh-huh. Habría que ver cuánto ganan esos trabajadores, ¿no? Y cuánto ganan los gerentes de las AFAP, pero no viene al caso ahora. O sea que las AFAP no tienen una cantidad enorme de trabajadores y además si se eliminaran buscaríamos una solución porque esos trabajadores podrían insertarse, por ejemplo, en el sistema financiero o por ejemplo, la experiencia que tienen de administrar las inversiones podría, en la propuesta nuestra alternativa, donde vamos a tener un fondo de capitalización colectiva, con esa experiencia podrían participar en esa parte, en ese pilar del sistema que proponemos los trabajadores. Uh-huh. O sea, pero eso lo podemos discutir en su momento. Ahora, las AFAP no invierten, porque el dinero ese no es de las AFAP. El dinero ese es de los trabajadores. Y sin ninguna participación social, los administradores de las AFAP resuelven
participar en negocios. Pero por ley están acotados a Sí. determinadas áreas. Sí, por eso No el hay tanta 85%. posibilidad o tanto margen para la discrecionalidad. Sí, pero de todas formas, yo como trabajador, y ya que es mi cuenta individual la que se está utilizando Le por esas gustaría inversiones, decidir me sobre gustaría eso. opinar. Porque digo, creo que es muy importante darle transparencia a eso. Yo le pregunto, por ejemplo, a los que reciben el estado de cuenta que mandan las administradoras, ¿quién entiende lo que dice el estado de cuenta? Porque información, transparencia en este sistema es lo que falta, ¿no? Digo, le pregunto a los que me están escuchando y se afiliaron alguna vez a la SAFAP, cuando lo afiliaron, cuando firmaron la afiliación, ¿le explicaron cuánto le iban a cobrar de comisión? ¿Le explicaron que los cincuentones iban a tener este problema? ¿Le informaron que además de la comisión se tiene en cuenta para calcular la jubilación que voy a recibir por la FAP, se tiene en cuenta la inversión, la rentabilidad, se tiene en cuenta la tasa de interés técnico que pagan las aseguradoras, se tiene en cuenta la expectativa de vida de ese trabajador a la hora de jubilarme? Toda esa información no se le brinda al trabajador cuando se lo filia. Me consta que ahora la Asociación Nacional de AFAP está abocada o tiene la vocación de generar mayores ámbitos de información. Eso también lo hemos hablado aquí mismo en la mañana. Ojalá que se vaya en ese sentido finalmente. El Banco de Seguros del Estado es el que actualmente está como respaldando al sistema. Otras aseguradoras se han retirado. Desde su punto de vista, ¿por qué razones? Bueno, en el año 2005 comenzó la negociación colectiva. Y hasta ahí las aseguradoras privadas venían participando. ¿Por qué? Porque el salario aumentaba menos que la inflación. Al no haber negociación colectiva, el índice medio salario era menor que la inflación. Perdíamos salario los trabajadores. En el 2005 comienza la negociación colectiva y comienza una recuperación salarial y luego, en ese proceso, un crecimiento del salario real de los trabajadores. Ya no resultó ser tan buen negocio. Un negocio. ¿Y entonces que el Banco de Seguros está perdiendo dinero? Las aseguradoras privadas se retiran y queda solamente el Banco de Seguro pagando las prestaciones de la SAFAP. ¿Por qué queda el Banco de Seguro y no se retira el Banco de Seguro? Porque es el Estado. Claro. Y el Estado tiene que garantizar la seguridad social. Pero le pregunto, ¿está perdiendo dinero el Banco de Seguros? Desde nuestro punto de vista, sí. Lamentablemente no tenemos un informe que diga cuánto está perdiendo. Pero sí tenemos la explicación de por qué está perdiendo. El Banco de Seguro puede invertir en una moneda, que por lo general es en unidades indexadas. La unidad indexada aumenta por IPC. Y sin embargo, las obligaciones que asume con los futuros jubilados es en UR, o sea, tiene que pagar en unidad reajustable por índice medio salario y puede invertir en UI. Por esta razón fue que se emitieron papeles en UR por parte del Banco Central, que los compró el Banco Seguro del Estado, para poder calzar, digamos, las inversiones pero eso es insuficiente. Porque además esos papeles en UR significan endeudamiento. En el PIT-CNT hay consenso en que la postura de los trabajadores en el Banco de Previsión Social es la que debe ser defendida. Desde 1996, la posición del PIT-CNT es un sistema sin AFAP. Y congreso tras congreso, incluso la propuesta alternativa que te decía, es una definición programática, y además de una definición programática, una propuesta alternativa, nosotros definimos de que una estrategia para llevar adelante esa propuesta. Dijimos, para hacer ese cambio necesitamos los mayores consensos sociales y políticos. Por lo tanto, el PIT-CNT no es partidario de que con la mitad más uno del Parlamento nosotros apoyemos una reforma estructural. Nosotros nos parece que por ser un tema tan importante como tú decías, que tenemos que cuidar los equilibrios, porque tenemos que saber de que cualquier reforma tiene que ser sustentable en el tiempo. No puede ser que nosotros logremos, digamos, una reforma que sea la ideal, pero que después no se pueda sostener. Y el ámbito idóneo es el diálogo social. El diálogo social tiene que ser una política de Estado. Los sistemas de seguridad social tienen que estar sometidos a una permanente evaluación, porque la sociedad va cambiando, la composición de la familia va cambiando, y los sistemas de seguridad social se tienen que adaptar a la seguridad, no la seguridad social se tiene que adaptar al sistema. Bueno, desarmemos este tinglado, es obvio que hay que estatizar, dice un oyente. Otro le pregunta, desde su vinculación como director del BPS, ¿cómo ve la gestión del organismo en cuanto al manejo del efectivo? Rendiciones de cuentas,
contrataciones y compras. ¿En qué punto ve lugares para mejorar y si ha denunciado o solicitado investigar algún tema? Bueno, lo que nosotros, nos parece que ha habido un importante avance desde el Instituto de Seguridad Social en la gestión. Nosotros tenemos, a partir del 2005, la aprobación de planes estratégicos quinquenales, o sea, por todo el periodo. Ahora vamos a comenzar a discutir este año el plan estratégico para el próximo periodo. La gestión del EPS, yo creo que los resultados que la gente ve ha mejorado. O sea, no solamente lo digo yo como director, sino que la gente que entra al Banco de Previsión Social percibe que ha habido una mejora importante en cuanto a la gestión. Nosotros hoy estamos teniendo indicadores que confirman esto, porque hoy tenemos más personas registradas, tenemos más empresas registradas, tenemos una situación económico-financiera en el BPS equilibrada, ¿no? La relación 1 a 1 que teníamos en los 90 hoy es de 2,5 a 1, o sea, el 2,5 activos por cada pasivo. El aumento de la cantidad de cotizantes y el aumento de lo que ganan los trabajadores en términos reales ha hecho mejorar las finanzas del Banco de Previsión Social. Nosotros nunca habíamos históricamente superado la barrera de los 900.000, del millón de trabajadores registrados en el EPS. Hoy tenemos casi 1.600.000. Bueno, y esos trabajadores están aportando más porque tienen un mejor salario. Claro. Ramón, nos quedan apenas algunos minutos. ¿Las cajas paraestatales son preocupación particular para el BPS hoy? Yo creo que son una preocupación del gobierno, porque las cajas paraestatales reúnen aproximadamente 140.000 usuarios o beneficiarios de estas cajas, ¿no? Tenemos, creo que necesitan algunos cambios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esas cajas, algunas tienen participación social, pero otras no tienen participación social. Claro, y hay un déficit muy importante. ¿Advierten un riesgo de colapso, como sostienen algunos otros actores? Creo que el Estado está ahí participando y de alguna forma está asistiendo, ¿no? Bueno, y no creo que, me parece que es importante y es lo más urgente posible. Hay que empezar a hacer cambios, porque no es sostenible de que una persona se jubile prácticamente con lo mismo que gana en actividad. En un sistema de seguridad social tiene que haber una redistribución. Y es inviable un sistema de seguridad social que durante la jubilación pague más de lo que aporta el trabajador durante su vida de trabajo. Después vienen casos particulares. Dice un hombre de 63 años, 42 de trabajo. ¿Cuál es mi tasa de reemplazo hoy? ¿Recordará ese aspecto? No, porque habría que ver la situación Claro. particular de ese trabajador. De repente uno dice que tiene 44 años, pero hay que ir al BPS y esos 44 años tienen que estar reconocidos, tienen que estar aportados y reconocidos en el BPS. Entonces, yo le digo a ese oyente y a otros oyentes que están enviando mensajes con algunas situaciones particulares, que con mucho gusto en el despacho de la representación de los trabajadores podemos atenderlo en forma un poco más personalizada. ¿Puedo decir el número? Claro, por supuesto. 2-401-0242, 2-401-0242 o 2-401-0355. Ahí con mucho gusto los compañeros que son, también nosotros tenemos un equipo de secretaría, que tienen algunos hasta 30 años de funcionario en el Banco de Previsión Social, que tienen una vasta experiencia en los temas de seguridad social. Con mucho gusto le van a evacuar cualquier duda que tengan. 100% de acuerdo con el director del BPS, los estados de cuenta son ilegibles, dice Federico, otro oyente. ¿Por qué el BPS tiene las luces prendidas toda la noche? Mire usted, una pregunta interesante que se cuela en este diálogo, un asunto que no estaba previsto. Yo he tratado de capacitarme en los temas de seguridad social, pero en el tema de alumbrado público, creo que también hay un tema de seguridad. Nosotros hemos trabajado mucho en la seguridad del barrio que rodea el Instituto de Seguridad Social o los edificios del BPS. Hemos, en coordinación con el Ministerio de Interior, hemos establecido ahí un área que está vigilada con cámaras y que incluso el centro donde el Ministerio de Interior monitorea. Está dentro del edificio histórico del BPS, el que está ahí en Fernández Crespo y Colonia. Bueno, que ni mencione a Argentina, porque no son precisamente ejemplo. Estatizaron las AFJP porque necesitaban dilapidar los fondos, dice otro oyente. Me permito discrepar o tener un matiz. En realidad al Estado les haría mucho más caro pagar las jubilaciones mínimas que tenía que garantizar que sostener el sistema, que estatizar. O sea, lo que hizo el Estado, no solamente por los dineros que había,
sino que porque esos dineros del Estado va a tener que pagar jubilaciones con ese dinero que recibió, y seguramente va a tener que pagar más de lo que recibió de las AFAP, porque las AFAP en ese momento estaban no eran viables, ¿no? Vamos a hablar más adelante del 13 de marzo, un día señalado, muy importante, obligatorias las elecciones en el BPS. Sí, me quedó algo en el tintero que te lo quiero con mucho decir. Gusto. Con respecto a la transparencia del Banco de Previsión Social, todos los informes desde el punto de vista financiero, los ingresos, los egresos, cuánto se paga de cada una de las prestaciones, están disponibles en la página web del BPS. Ajá. No respondió ese aspecto que le consultaba el oyente, si usted ha impulsado alguna investigación a propósito. Nosotros cuando hay alguna situación, no investigación, sino hemos pedido informes, ¿no? Nosotros nos parece que en el BPS no se utiliza mucho quiero que se realice una investigación. Creo que eso está instalado en otro ámbito de la democracia en este momento, ¿no? Pero digo, nosotros hemos solicitado informes sobre, por ejemplo, la situación de algunas empresas, por ejemplo, ahora que estamos discutiendo de alguna forma darle seguimiento, porque la directora en representación de los empresarios ha insistido mucho, pero estamos preocupados porque tenemos que hacer los controles. Los trabajadores no tenemos ningún problema en realizar controles, por ejemplo, sobre las certificaciones médicas. Claro. Entonces, digo, hay pedidos de informes sobre... Pero sospechan, por ejemplo, que puede configurarse algún aspecto vinculado al amiguismo para proteger a algunas empresas en dificultades. En eso, por unanimidad del directorio, hemos sido implacables, porque ha habido incluso hasta destitución de funcionarios que no han cumplido su tarea como corresponde y que han incurrido en alguna falta grave que roza con lo que tú decías del amiguismo. El BPS no salva a una empresa fundida por más que tenga el signo político, digamos, del gobierno de turno. No tengo, digamos, creo que no hay, justamente eso creo que es lo que hemos logrado, que los empresarios también vayan mejorando la cultura en seguridad social, o sea, a nivel empresarial, con políticas. Pero era muy común que el empresariado, que algún empresario golpeara las puertas del BPS para pedir algún perdón, para pedir algún beneficio. Hoy los empresarios vienen al BPS, recurren al BPS para preguntar cómo tengo que hacer para regularizar. Y hay una ley de facilidad para poder pagar las deudas, que no perdona deudas, sino que facilita el pago de las deudas, y además hay incentivos para los buenos pagadores. Por ejemplo, ahora, cuando vayan a pagar los aportes de diciembre, hay un 10% de bonificación para aquellos empresarios que cumplieron con el BPS, que nunca se atrasaron, y eso en un mes donde se pagan aguinaldo es una bonificación muy importante. En este mes va a haber 150.000 trabajadores, en el 2006 había, 150.000 empresas que se van a beneficiar con esa bonificación, mientras que en el 2006 eran 70.000 las que estaban en esa situación. Bueno, muy bien. Le quiero agradecer muy especialmente. Usted va por la reelección. Sí, da para otro programa, ¿no? Da para otro, bueno, pero tenemos de aquí al 13 de marzo hay bastante para tiempo. Encontrarnos nuevamente, con mucho gusto, me gustaría, claro. Porque el PIT-CNT fue el que definió la posibilidad de que usted sea reelecto. Desde el 92 hasta acá, el PIT-CNT siempre resolvió quién era el representante de los trabajadores que íbamos a impulsar en las elecciones del BPS. Por una razón, digo, vamos a tener oportunidad de conversarlo, pero un representante tiene que surgir de organizaciones que sean representativas. Porque, por ejemplo, ¿quién controla al director de los trabajadores? Y lo tiene que controlar una organización que represente a los trabajadores. ¿Quién controla al representante de los jubilados? Y lo tiene que controlar la ONASPU. Porque ahí vamos a evitar de que el director tenga desviaciones o que el director pueda incurrir en alguna situación, digamos que no deseada, y el control social es fundamental. Ahora, si Ramón responde a los votos que tuvo en la elección, ¿a quién le rindo cuenta? Creo que el control es muy importante. Allí hubo algunos flancos bastante débiles del PIT-CNT para controlar la representación de los trabajadores en otras áreas. A usted le consta porque además es funcionario de la salud. Sí, digo, sin ánimo de querer entrar en esa polémica, creo que los trabajadores, cuando detectamos que hubo esa irregularidad, inmediatamente tomamos las medidas, apartando a ese compañero del lugar donde estaba, y dando una discusión, y creo que de esa experiencia hemos aprendido, porque justamente no aprendemos solamente de las buenas experiencias como el BPS, también aprendemos
de las equivocaciones y los errores que cometemos. Ramón Ruiz, ha sido muy amable. Y te repito, te quiero aclarar, si vamos a ser candidatos por el PICNT, tenemos un grupo de compañeros que nos va a acompañar, compañeros del metal, compañeros de salud pública, compañeros de una compañera de FUES y una compañera de salud pública, un compañero metalúrgico, un compañero del ZUNCA y un compañero de UTE que va a conformar la lista de los trabajadores, que me gustaría tener la oportunidad de contarte cómo fue todo ese proceso para la integración de la lista y cuáles son las propuestas, porque no es solamente votar a Ramón Ruiz, sino ¿para qué votamos a Ramón Ruiz? ¿Qué va a hacer Ramón Ruiz cuando sea director del BPS? Lo haremos con mucho gusto. Ramón Ruiz estuvo esta mañana en la entrevista aquí en El Espectador.